Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Hola a todos y todas, buenas tardes, buenos días, allá donde estéis. Bueno, yo soy Estefanía Velasco, supongo que ya muchos me conoceréis. Soy asesora pedagógica en la editorial Esgel y bueno, es un placer volver a vernos en esta nueva sesión de webinarios que bueno, retomamos tras un parón tras el verano. Así que bueno, también aprovecho para desearos que hayáis tenido unas buenas vacaciones. Y bueno, hoy veis que me acompaña Pilar Valero Fernández, que bueno, nos va a hablar de la construcción de la negación. Hola Pilar. Hola, buenas tardes a todos y a todas también y gracias, Estefanía. Os cuento un poquito sobre Pilar, aunque bueno, ya también tuvimos un webinario con ella, así que probablemente también algunos la conocéis. Ella es doctora en fraseografía aplicada a la enseñanza de L por la Universidad de Zadar en Croacia y también es graduada en español, lengua y literatura por la Universidad de Castilla-La Mancha. También tiene dos másteres, un máster en lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras por la Universidad de Nebrija y también un máster de formación del profesorado de educación secundaria, bachillerato y enseñanza de idiomas, también por la Universidad de Nebrija. Actualmente es profe de español como lengua extranjera en la Universidad Tübingen. ¿Sí pronuncio bien? Tübingen. No Perfecto. sé. Muy bien, Estefanía. En Alemania, ¿vale? Ya habéis comprobado que mi nivel de alemán está ahí justito, por no decir que es inexistente. Y bueno, también es coautora del manual español C2 que lanzamos hace muy poquito, en el mes de julio, y que bueno, también conoceremos un poquito más a lo largo del taller y también al final. Antes de dar paso a Pilar, como siempre, os recuerdo que el webinario va a quedar grabado y que después os enviaremos un email con información para que solicitéis el certificado y también podáis acceder a la presentación que va a utilizar Pilar hoy y que también voy a estar a vuestra disposición en el chat, que podéis hacer preguntas que luego le trasladaremos cuando termine Pilar, ¿vale? De presentar. Así que nada, Pilar, muchísimas gracias y te dejo en muy buenas manos. Vale, muy bien. Por aquí dice María del Pilar, hermoso, mi tocaya, que no escucha, pero imagino que será un problema técnico y que ahora mismo lo solucionará. Y bueno, Sí. pues lo primero de todo, pues bienvenidos, bienvenidas a nuestro taller de hoy y sobre todo, Estefanía, pues muchísimas gracias una vez más por confiar en mí e invitarme a pasar pues una tarde entre compañeros y entre personas que están muy interesadas, entiendo, por la enseñanza de español como lengua extranjera. Bien, esta tarde pensamos otro webinario que podría ser útil y pensé, ¿por qué no?, la construcción de la negación en español, ¿quién la exige?, ¿no? Es un tema que muchas veces lo conocemos de manera muy, muy implícita, pero no lo tratamos de una forma explícita, tanto en los manuales como en nuestra propia reflexión, ¿no? Y bien, pues empezamos, si os parece. Y para ello presentaré un poquito cómo voy a estructurar el webinario. Como no cabe de otra manera, vamos a hablar de las características de la negación, es decir, qué entendemos por negación, cómo se construye, qué elementos son exigidos, qué categorías gramaticales pueden funcionar como elementos negativos, etcétera. También voy a traer con vosotros, o voy a compartir, mejor dicho, errores en la negación, es decir, producciones que han hecho mis propios estudiantes a la hora de construir la negación. Y seguidamente pasaremos a practicar la exigencia o el problema, el obstáculo que muchas veces supone la negación. Pero para ello me centraré en un único nivel. En este caso, como bien ha adelantado Estefanía hace un momentito, soy coautora del manual que lanzamos hace muy poquito, de español C2, y para ello trabajaré con textos, ejercicios, prácticas que hemos incluido en este manual que se centran precisamente en la construcción de la negación para dicho nivel.
Seguidamente abarcaré una serie de consejos útiles sobre la negación, cómo podríamos abordarla en clase, y cerraremos esta primera gran parte del seminario con una sesión de preguntas y dudas. Durante el webinario me podéis preguntar, podéis lanzar comentarios por el chat e intentaré responderlos, pero por unas cuestiones logísticas muchas veces es un poquito difícil responder simultáneamente, pero no os preocupéis porque después daremos espacio a esas respuestas, a esas dudas que tengamos y las contestaré con todo placer. De hecho, la presentación, todo el contenido lo tiene ya Estefanía, así que no os preocupéis porque, como bien os ha explicado, recibiréis este contenido. Y ya, como ha dicho también ella, después de esta parte del webinario, os robaremos unos minutitos simplemente para presentaros un poquito más o conocer este manual de Español C2 que, como decimos, acabamos de lanzar y que creemos que es un producto muy importante o significativo en el mundo de la enseñanza, dado que, como sabéis, el repertorio es más restringido. Bien, pues si os parece, si no todo se escucha bien, nadie me dice nada, es que vamos hacia adelante. Vamos a ir pasando y lo primero que os voy a pedir es que leáis en un par de minutos, incluso un minutito, muy rápidamente, o detectéis en este blog que utilizamos en el manual de Español C2, donde encontramos la negación. ¿Qué elementos me inducen a una negación? No os limitéis, leedlo durante unos minutitos y decid por el chat qué elementos, como digo, o qué categorías gramaticales, también podemos contestar a esa pregunta, nos inducen a un sentido, a un significado negativo en este texto. Se trata de un blog de un profesor que habla sobre deportes alternativos y él cuenta su experiencia o su opinión sobre estos, ¿vale? Es el primer ejercicio que quiero que hagamos juntos. Nada, os dejo unos segunditos mientras que os daba esta explicación. Espero que hayáis estado atentos y estéis ya utilizando estos segundos para detectar esa negación. Ya veo algo que dice Julia, ni. Como dice Estefanía, darle para que se pueda ver en pantalla completa. ¿Alguien más se anima a compartir? Sin duda alguna, muy bien. Lo siento, rara vez, muy bien. Uy, creo que estamos consiguiendo el repertorio. Muy bien, Gema, en absoluto. Nos quedan ya muy poquitos. Un poquito más. El no existe, muy bien. Y bueno, como veo que nada más, muy bien, Ana, creo que lo estáis logrando casi todos, pues aquí os paso la siguiente diapositiva, los que quería comentar con vosotros. ¿Dónde encontramos ese sentido negativo? Pues, por ejemplo, en rara vez los estudiantes los conocen, es decir, estamos diciendo que en muy pocas ocasiones conocen ese tipo de deportes. Tenemos la coordinación copulativa, en este caso negativa, ¿no? Con ni la edad ni el sexo afectan. También en absoluto, sin duda alguna. La negación prototípica no existe, la del adverbio no. Y nada más. Y no sé si alguno ha visto muy bien. Al final también la última que nos quedaba, lo tenéis por el chat. Desde luego, en mi vida, que equivale, nunca creo que encuentre una mejor manera de trabajar la inclusión en clase. Pues de todos estos vamos a hablar a lo largo de nuestra sesión. Bien. El primer punto que os hablé era conocer un poquito más sobre la negación, porque si no difícilmente podríamos entender o comprender por qué hicimos o por qué practicamos determinados ejercicios para trabajar con la negación. Para ello, el primer punto, que sería trabajar con la negación, lo he dividido en 6 subpuntos o 6 subapartados.
Empezaré explicando unos conceptos fundamentales, qué es la negación, qué es el alcance o ámbito, cuáles son los contextos sintácticos que dan lugar a la llamada polaridad negativa, qué términos de polaridad negativa existen, qué son los inductores negativos, así como sus categorías gramaticales, qué tipos de negación existen, en especial negación sintáctica, negación morfológica y, por último, qué construcciones aceptan una alternancia. Bien, ¿qué es la negación? Pues la negación la podemos definir, o como la recogen en la nueva gramática de la lengua española, como un operador sintáctico que afecta a un ámbito o a un alcance. Es decir, yo tengo el no y tengo a algo que repercute, que afecta, sobre el que se avalancha, ¿no? Digamos que el ámbito o el alcance es como esa forma de que atrapa el elemento negativo, ¿no? En este caso, no. No cobramos 1 euro desde hace 3 semanas. Pero bien, cuidado, la negación no tiene obligatoriamente una naturaleza oracional, como la acabamos de ver en el ejemplo. Puede ser que afecte, como en nuestro siguiente ejemplo, a un grupo o un sintagma adjetival. Mi programación ha incluido 2 deportes no muy conocidos. En este caso, el ámbito se reduce al adjetivo o al sintagma adjetival muy conocidos. Es decir, la negación puede afectar a otros segmentos sintácticos que no tienen por qué ser siempre verbales. La negación parece que siempre se asocia a un contexto sintáctico verbal y no es así. También puedo tener la negación de un grupo nominal, por ejemplo, la no llegada del profesor. Es decir, en primer lugar, ¿qué es la negación? Abrimos nuestra esfera de actuación, nuestro campo de actuación y vemos que no solo afecta a un ámbito sintáctico. ¿Qué expresamos con una oración negativa? Pues podemos tener, por ejemplo, mañana ni de broma lloverá. Lo que estoy haciendo es que niego ese estado que primeramente se pensaba como cierto. También puedo decir ni un alma hay en clase. Estoy negando la existencia. ¿No teníamos hoy la reunión? Fijaos ese no. Lo que estoy haciendo es esperando una confirmación por parte de la persona que me está escuchando, ¿no? No teníamos hoy la reunión, es como llegas tarde y teníamos la reunión. O, por otro lado, podemos tener, por ejemplo, el cese de una acción. Aquí, sin moverse, es decir, la preposición indica el cese de esa acción que indica el movimiento, ¿no? También os he puesto este tipo de frases para que veamos que la negación no tiene el monopolio, el adverbio no, que tenemos otras estructuras que también conducen a esa negatividad, como bien habéis puesto por el chat, ni de broma, ni un alma o la preposición sin. Eso es un poquito lo que es la negación. Ahora pasamos a qué contextos sintácticos hace referencia y qué es lo que se conoce como la polaridad negativa. Bien, pues en español tenemos una serie de pronombres indefinidos negativos como son nada, nadie, ninguno y sus manifestaciones, morfológicas y otras expresiones similares que siempre exigen un elemento negativo delante del verbo cuando ellos aparecen en posición posverbal. Es decir, para que todos lo entendamos muy rápidamente. Yo tengo el enunciado no quiso nada de comer. El pronombre indefinido negativo, nada, aparece detrás del verbo, ¿no? ¿Lo veis? No quiso nada de comer, el nada detrás del verbo. Si yo no tengo un elemento negativo delante de ese verbo, tengo una oración agramatical. Por ejemplo, quiso nada de comer. Es agramatical porque ese nada me demanda algo. Cuidado. También es posible que otro contexto sintáctico es que la negación en sentido negativo vaya delante del verbo, es decir, una negación preverbal. Nadie dice la verdad y no necesito ese otro elemento. Cuidado, cuando hablamos de no quiso nada de comer, hablamos de una sola negación. Lo que existe es una relación de concordancia entre 2 elementos. Esos 2 elementos, vamos a hablar mucho durante esta tarde, son el término de polaridad negativa, que en nuestro caso del ejemplo no quiso nada de comer, se corresponde a nada, e inductores negativos, que en nuestro mismo ejemplo equivale al adverbio no, ¿vale? Entonces, tenemos una relación de concordancia, hay un elemento que exige otro elemento, pero no tenemos doble negación.
En este caso, la expresión negativa proverbal no es opcional, es decir, es obligatoria. Obligatoriamente necesito el adverbio. Por lo tanto, más abajo, en la última parte de esta diapositiva, podemos ver que hablamos dentro de la polaridad negativa de términos de polaridad negativa, como nada, ninguna, pegar ojo, y de inductores negativos, como no, sin o negarse, que los hemos ejemplificado seguidamente. Por ejemplo, sin estudiar ninguna asignatura, yo tengo un término de polaridad negativa que demanda delante de mi verbo, en este caso, una preposición sin. O en la locución verbal, pegar ojo, que implica o que necesita un inductor negativo delante, que en este caso sería el verbo se negó a. ¿Bien? ¿Se entiende? No, por aquí yo sigo. Si no hay ninguna duda, esto es el primer concepto que tendríamos que tener muy claro, que vamos a hablar de términos de polaridad negativa y de inductores negativos. Para que entendamos esto todavía más, os he traído una serie de ejemplos que hacen referencia tanto a términos de polaridad negativa como inductores. En este caso he elegido del 1 al 5 el mismo término de polaridad negativa, que es la locución verbal dio palo al agua. Yo puedo decir dio palo al agua en todo el año. Dio palo al agua al año sería una estructura, una frase agramatical. Necesito ese inductor negativo que va delante del verbo. Ese inductor negativo, vamos a ver que puede ser multicategorial. Puedo tener un adverbio apenas. Puedo tener un predicado que expresa un juicio negativo. Era imposible que diera palo al agua. Puedo tener un cuantificador nominal. Pocas veces dio palo al agua. Puedo tener un adverbio también nuevamente. Difícilmente dará palo al agua, con esa actitud que muestra. La estructura del adjetivo demasiado más como y para la preposición. Es demasiado vago como para dar palo al agua. Y en este caso, en 6 y en 7, vamos a ver, he cambiado de término de polaridad negativa y he elegido el nadie y el ningún. Para que veáis que también la exclamación retórica y la pregunta retórica pueden hacer de inductores negativos. ¿Qué sabrá nadie de supervivencia? ¿O quién no ha tenido ningún problema en su vida? Es realmente mi entonación y mi contexto en el que los que me permiten dar esa interpretación retórica y evito que realmente tengo en mente que sabrá nadie de supervivencia o el quién no ha tenido ningún problema de verdad es todos hemos tenido algún problema en la vida. De ahí que tengamos esa interpretación retórica. Las palabras que veis en negrita, dar palo al agua, nadie, ninguno, por tanto, hablamos de términos de polaridad negativa frente a las palabras subrayadas en naranja, que son esos inductores negativos que vienen exigidos por los primeros. Ahora pasamos a ver cuáles son, aunque por supuesto el inventario es mucho mayor, algunos ejemplos de categorías de términos de polaridad negativa y seguidamente pasaré a explicar o a presentar también categorías gramaticales de inductores negativos. Muchas veces nos confunde un poquito porque el inventario puede ser que incluso en algunos casos se solapen, es decir, hay algunas categorías gramaticales que pueden funcionar tanto como términos de polaridad negativa como un inductor negativo. Es el caso de nadie, nada, ninguno o nunca. Ellos pueden ocupar dos posiciones. En este caso, fijaos que mi interés es las palabras en negrita. Esos son los términos de polaridad negativa en los ejemplos. Y las palabras subrayadas serían los inductores negativos que vienen exigidos, que vienen reclamados por los primeros. Vamos a ver un poquito sobre ellos. Los indefinidos negativos nadie, nada, ninguno y nunca, como por ejemplo no avisó a nadie. Yo no puedo tener una frase como avisó a nadie. Necesito ese inductor negativo. Jamás tendrá problema alguno. También es importante recordar que nuestros estudiantes deben conocer que el pronombre, en este caso, el demostrativo indefinido alguno, en posición postnominal funciona como un término de polaridad negativa. Jamás tendrá problema alguno o jamás tendrá ningún problema. Se pueden alternar entre ellos y funcionan exactamente.
También tendríamos las conjunciones ni y sino y los adverbios jamás y tampoco. Por ejemplo, es imposible que comprara 2, sino 5. No trajo jamás comida. Es curioso que tampoco haya venido. El sino, el jamás, el tampoco reclaman nuevamente unas palabras que afiancen esa negación, que afiancen esa concordancia de la que hablábamos. También puedo tener locuciones con sustantivos minimizadores que hacen un valor o expresan un valor mínimo de una escala. No vale un céntimo, jamás nos dio una peseta. O locuciones que expresan extremos de una escala. No se fía ni de su sombra. Seguro que a alguien le viene a la mente una persona que le va como anillo al dedo este ejemplo, ¿no? Y también pues tenemos comparativos de igualdad, ojo, sin complemento y superlativos. Por ejemplo, la ciudad no es tan grande. Y acabo ahí mi comparativo. Fijaos que no tengo el complemento después. No es tan grande como no, sino la ciudad no es tan grande. O nunca me hicieron el menor feo o rara vez perdonó el más mínimo error. Esos 3 ejemplos hacen referencia a comparativos de igualdad sin complementos y superlativos. Y también funcionan así los adjetivos igual o semejante, que os lo he puesto en el tercer caso para que veáis que funciona con nunca me hicieron el menor error o exactamente igual, nunca me hicieron semejante feo. Pero el semejante, que también es un adjetivo que muchas veces no trabajamos en clase tanto, también me obliga a tener ese inductor negativo. Digamos, en esta diapositiva pasamos a los inductores negativos. En otros casos, lo que nos interesa ahora es lo contrario. Fijaos que he cambiado la manera de destacarlo. Ahora me interesa el elemento que va delante del verbo. Por eso ahora en el inductor utilizo la negrita y en el término de polaridad negativa utilizo el subrayado. Como decía, las categorías pueden ser simultáneas en ambos grupos, como lo vemos aquí en los pronombres indefinidos, nadie, nada, ninguno, y también ninguno cuando funciona como demostrativo. Nadie soltó prenda, ninguna persona evitó el menor contacto. Si os dais cuenta, estamos estudiando el mismo fenómeno, pero desde 2 ópticas. Adverbios como no, jamás y expresiones como jamás en mi vida, nunca jamás. ¿Cuántas veces no hemos dicho nunca jamás haré esto y al final, bueno, tampoco y nada como nunca jamás hubo color entre un hermano y otro, las conjunciones ni y sino que también nos habían salido, ni hubo inconveniente, ni hubo duda, la preposición sí y las locuciones preposicionales en vez de y en lugar de, sin perdón de Dios, tuvo una gran depresión en lugar de levantar cabeza, ¿no? Y por último, otras expresiones como en mi vida he tenido pelos en la lengua y ahora menos todavía, o para nada ha habido color entre una representación y otra. A ver, ¿qué pasa? Y las últimas categorías de los inductores negativos, no sé si no he pasado, perdón, ahora sí, tendríamos cuantificadores poco, raramente y apenas, el cuantificador demasiado, que también lo hemos comentado ya, como, más para, apenas da abasto con tanto trabajo, demasiada hambre como para hacer ascos a esta sopa, no sé, ahora dependiendo de dónde estemos, si hace calor o no, pero tampoco hacemos ascos a una buena sopa, ¿no? El adjetivo difícil o el adverbio difícilmente provocado. Los comparativos de desigualdad y el superlativo, mis alumnos estudiaron más que nunca, el más tonto que nunca hayas conocido. Verbos, nombres y adjetivos que expresan duda, oposición, temor, privación, como dudo de que tenga esta historia de perdicio, se prohíbe dejar lugar a dudas aquí. También tenemos verbos factivos, ¿no? que expresan esa irritación, ese enfado y predicados de juicios negativos. Es irritante encontrar a nadie más cruel o es incómodo encontrar ninguna respuesta. Esto es un poquito los ejemplos con los que quería mostraros todas las categorías gramaticales que responden a la llamada polaridad negativa en sus 2 focos.
Pasamos ahora a cuáles son los tipos de negación. Pues he querido diferenciarlo muy bien entre una negación sintáctica y una negación morfológica, aunque hoy nos vamos a centrar prácticamente en esta negación sintáctica. Dentro de la negación sintáctica diferenciamos entre lo que llamamos negación externa y negación interna. La diferencia entre ellas es el dominio o el alcance que hagan referencia. Hablo de una negación externa cuando afecta a todo el contenido de la oración y en este caso se puede parafrasear con estructuras como no es cierto que o no se da el caso de que. Mirad el ejemplo de Pedro no tiene hijos, yo lo puedo parafrasear como no es cierto que Pedro tenga hijos. En cambio, puedo tener una negación interna que solo afecta a un elemento de la oración. Fijaos en este otro ejemplo. Los libros no se imprimieron el viernes pasado. En la interpretación más lógica o más frecuente, yo tendría un sentido como los libros no se imprimieron el viernes pasado, sino hoy. Además, se puede añadir incluso esa conjunción sino para marcar el contraste, que marca la corrección, ¿no? El último elemento del ámbito, que va desde se imprimieron a viernes pasado, es el elemento del foco, es el donde la negación pone su punto y sería el elemento negado, ¿no? También es posible una negación externa en esta interpretación. Los libros se terminaron únicamente el viernes pasado, pero no se imprimieron. Ahí es cuando afecta toda la oración, pero lo que afecta inmediatamente sería al verbo, a la acción, ¿no? Por eso hablamos de una negación externa o una negación interna, cuando afecta solamente a un elemento de la oración. También dentro de la negación sintáctica podemos diferenciar entre negación a distancia y negación contigua. La negación a distancia es cuando afecta a su foco, al elemento negado, es decir, a distancia, no lo tenemos pegadito, ¿no? No llegó la documentación a tiempo. En este caso, el no afecta específicamente a tiempo y lo que quiero decir es la documentación llegó tarde unos días después, ¿no? Ha llegado hoy. Por eso hablamos de una negación a distancia. O puedo tener una negación contigua. En este caso, el ámbito y el foco coinciden completamente y están pegaditos. Traen no libros, sino manuales. Lo encontraremos no lejos de aquí o ha tenido un hijo no pequeño. Este tipo de estructuras son de un nivel más elevado, quizás la 2 y la 3, y también son interesantes trabajar con nuestros estudiantes en el aula y ver esa proximidad, esa posición contigua, ¿vale? Y ya pasaríamos a la negación morfológica. En ese caso necesitaríamos recursos morfológicos e intuitivamente todos diríamos que serían pues, los prefijos, ¿no? Como por ejemplo inútil, apolítico, antisistema. Tengo la negación de útil, político o sistema. Una cosa muy interesante también es que los términos, o mejor dicho, la negación morfológica no permite la aparición de términos de polaridad negativa, salvo algunas excepciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo tengo el término de polaridad negativa, como hemos dicho, tampoco, es decir, posición posverbal, ella no es capaz, tampoco. Necesito obligatoriamente el inductor negativo, que en este caso sería el no. Eso sí que funciona, pero lo que no funciona es hacer esa negación, que es en este caso tenemos una negación sintáctica correcta, ella no es capaz de saludarme y su madre tampoco. Término de polaridad negativa tampoco, que exige una negación sintáctica preverbal, el no. Pero cuidado, si yo intento sustituir el no es capaz por es incapaz, ella es incapaz de saludarme y su madre tampoco, no funciona. Por eso decimos que no se admite, o los términos de polaridad negativa no admiten la negación morfológica, salvo excepciones, que es cuando funcionan ellos mismos como inductores negativos, que es el caso siguiente. Ella es imposible que nadie nos ayude. En este caso tengo un término de polaridad negativa, que es nadie, pero sí que tengo esa negación morfológica del imposible porque precisamente esa estructura funciona como inductor negativo. Bien, y por último ya pasamos a qué construcciones aceptan una alternancia. Hay ciertos comportamientos que podremos tener
términos prototípicamente de polaridad negativa y términos que funcionan como tal cuando cuando se intercambian, ¿sí? El primer caso serían los grupos preposicionales que incluyen el cuantificador alguno pospuesto. Lo hemos nombrado creo, si no recuerdo mal, en el primer texto, en el blog. De manera alguna nos quedaremos aquí. Tengo un sintagma preposicional que tiene, en este caso, el cuantificador alguna, en este caso, pospuesto. O no nos quedaremos aquí de manera alguna. Tanto A como B equivalen a la paráfrasis, no nos quedaremos aquí de ninguna manera. También pueden funcionar o intercambiarse las locuciones adverbiales formadas con el nombre vida. En mi vida o en mi vida. En mi vida he visto algo así. Nunca he visto algo así. O yo no he hecho eso en mi vida. Es igual a decir yo no he hecho eso nunca. Los llamados también indefinidos de la serie positiva a alguien, a algo y alguno pueden ser sintácticamente o pueden estar sintácticamente dentro del ámbito de la negación. Pero cuidado, veamos estas dos interpretaciones o significados, porque semánticamente se interpretan fuera de él. Por ejemplo, no nos confirmó algo importante. No nos confirmó algo importante y funciona. En ese caso, hay algo importante que no nos dijo, que no nos confirmó, pero dijo otras informaciones que pudieron ser de interés. Esto es, falta una información importante por contar, pero hubo otras que sí que estuvieron bien, interesantes. Frente al contraste de no nos confirmó nada importante, esto da lugar a una interpretación como no existió ninguna información de importancia que dijera, esto es, nada fue relevante. Este juego de pares, de interpretaciones, son muy interesantes, sobre todo en niveles elevados, para ver las interpretaciones que nuestros estudiantes aportan a estos ejemplos. O el indefinido alguno, por ejemplo, cuando se interpreta como término de polaridad negativa en posición posnominal, que ya lo hemos mencionado o hemos dado algún ejemplo. No dijo información alguna equivale a no dijo ninguna información. Bien, pues esa es la primera parte o el marco, digamos, que tenemos que tener en cuenta para continuar en nuestro webinario. Y pasaré a comentar qué errores hemos encontrado en nuestros estudiantes de C2. Pues vemos que muchas veces, como en el caso de uno, cabe en sí de gozo, está que gana para sustos, desconocen que existen ciertas locuciones que se llaman locuciones de polaridad negativa que exigen un inductor negativo delante del verbo. No cabe en sí de gozo, está que no gana para sustos. Si no trabajamos con ellos este tipo de expresiones, de locuciones, pues van a fallar en su construcción. También nos hemos dado cuenta que tienen un pensamiento erróneo al darle una interpretación a ciertas estructuras. Esto me pasó realmente. Cuando yo les dije en absoluto, creo que tengamos que ir, o de manera alguna creo que tengamos que ir. Cuando el estudiante escuchó estas palabras, pensó que efectivamente lo que tenía que hacer es tengo que ir, pero por el contrario no tenía que ir, para que veáis de qué manera juegan un sentido estas interpretaciones. En el caso de 3 dice no trabaja como nadie o no se mueve como si nada. También son interesantes, aunque no lo he comentado, el caso de los comparativos de igualdad que no funcionan precisamente como términos de polaridad negativa. No trabaja como nadie o no se mueve como si nada. Realmente no es un comparativo de igualdad. El típico caso que se da muy frecuente o un error muy reiterado cuando tenemos expresiones o la falta de concordancia entre el término de polaridad negativa y el inductor negativo. Vinieron ningunos estudiantes, ¿no? El ningunos reclama un inductor que vaya delante, ¿no? No vinieron ningunos estudiantes o habíamos visitado nunca antes esta ciudad. El nunca me reclama otro inductor negativo previo al verbo. Y, por último, el caso que acabamos de mencionar con la negación morfológica. El diagrama no es inútil ni tampoco la tabla. Tenemos un término de polaridad negativa que es tampoco. Y puedo pensar, pues nada, hago la negación. El diagrama es inútil o no es inútil. Lo que no puedo tener en ninguna circunstancia es esa morfología o negación morfológica, ¿no? Entonces, lo correcto sería el diagrama no es útil ni tampoco la tabla.
o este resultado no es intolerable en ninguna circunstancia. El ninguna hace que no pueda tener la negación morfológica en el adjetivo intolerable. Bien, ¿cómo podemos practicar entonces la negación? ¿Qué deberíamos trabajar en clase para practicar todo lo mostrado ahora? Y os lanzo un poco estas preguntas para que las comentemos por el chat. ¿Qué pensáis? ¿Cuál sería el foco nosotros como profesores? ¿Alguna idea? ¿Qué se os ocurre de todo lo que hemos comentado? Hola, Pilar. Ellos te escuchan con un poquito de retardo, es como la tele. Entonces, no es que no quieran participar, sino que es que les llega con un poquito de retardo, ¿vale? O sea, que empezarás a recibir las respuestas ahora en breve. Vale. Yo digo, he perdido a toda la audiencia. No, estáis ahí. Sí, ya tienes las respuestas, algunas respuestas. Anastasia, supongo que con esquema, trabajar la negación en un contexto. Más ideas. Lo primero, ¿os habíais planteado que este tema podría implicar tantísimas cosas? Mientras que seguís compartiendo vuestras ideas por el chat, se puede ver la diapositiva anterior. Bárbara, como vamos a tener la presentación, si luego lo necesitas lo retomamos, ¿vale? Para que ahora no nos vayamos del tema, juegos de roles. Otra pregunta u otra reflexión que os hago, ¿qué papel juega el conocimiento semántico léxico de estas locuciones de polaridad negativa? Todo lo que hemos visto de no dar palo al agua, no dar abasto, no meter ni un céntimo, es decir, juegan un papel muy frecuente en nuestra comunicación oral, sobre todo también, pero desde un plano siempre están. Y hay que abarcarlo en el aula, ¿no? ¿Se deben trabajar en clase los diferentes tipos de negación? Muchas veces no nos hemos planteado si solo abarcar una negación, la externa, la interna, la contigua, a distancia. También es un poquito una reflexión que os invito a hacer si alguna vez abarcáis el tema en clase, ¿no? Deberíamos hablar de todos estos términos lingüísticos, aunque realmente no he hablado de tantísimos, más bien me he reducido a polaridad negativa, inductor negativo y términos de polaridad negativa. Es decir, dependiendo un poquito de qué nivel, cuál es el objetivo, quizás tiene más sentido esta palabra o no. Me gusta mucho sintagmas o, por ejemplo, decir por el chat sintagmas o el uso de frases hechas, haciendo preguntas, interesante para el DELE, implementarlo con vídeos compartidos, leer textos y encontrar y ver por qué el sentido negativo, ¿vale? Bien, pues vamos a ver que vuestras intuiciones se asemejan un poquito a las nuestras. Y aquí es donde os iba a traer o os traigo el material con el que hemos trabajado la negación enfocándonos en este nivel C2. Por supuesto, todo esto habría que nivelarlo y verlo, dependiendo del nivel de nuestros estudiantes, qué es más interesante o qué es más útil para su contexto o para sus necesidades, ¿no? Bien, pues el español de C2 de coautoría con mi compañera Ana Isabel Blanco Gadallón precisamente abarca este tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fijaos, nosotros en la primera diapositiva o la primera vez que os presenté un recorte de un blog que nos servía un poquito para arrancar motores, para romper el hielo, realmente había dos comentarios. Un profesor y una profesora comentaban los deportes alternativos, opinión sobre estos, y en ellos, nuevamente, tanto en un blog o en una entrada de blog como en la otra, dábamos muestra de muchos tipos de negación. En modo alguno, no importa, para nada, no muy conocidos, o en el caso de al desestimar, con una negación morfológica. Por lo tanto, siempre es muy importante que primero veamos una comprensión textual, es decir, que tengamos ejemplos contextualizados en los que haya una primera identificación de la negación, después pasaremos a una práctica y por último a un estudio teórico. Eso es la secuencia que hemos seguido, como se
sigue habitualmente en muchos manuales, ¿no? Entonces, una vez que han observado que en el primer ejercicio, en esas entradas del blog, no nos centrábamos en la negación per se, es decir, simplemente le hacíamos preguntas sobre los deportes alternativos. Ahora rescatamos parte de esos comentarios y lo traemos al análisis, a la deconstrucción, que esa palabra le gusta mucho a mi compañera. Vamos a deconstruir lo que antes estaba todo construido, ¿no? Entonces, en el análisis le pedimos, dice, observa con atención los siguientes comentarios de Luis y de Ana. Muestran certeza o escepticismo en sus opiniones. ¿Por qué? Subraya los elementos que apoyan tu opinión. Aquí ya os lo doy subrayado, digo, para que así lo tengamos, ¿no? Y nada más, desde luego en mi vida, en modo alguno o para nada. Todos estos comentarios muestran certeza de sus opiniones, ¿no? Y en este caso, lo que estamos buscando en el alumno es despertar esa curiosidad, esa forma de intuir qué está ocurriendo. Después, en el ejercicio 2b, dice, ahora observa el adverbio no que aparece en el comentario número 4 del ejercicio 2a y señala la opción correcta. Dice, ¿sobre qué parte de la oración recae la negación? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de ha incluido 2 deportes no muy conocidos. Pues obviamente la negación afecta al adjetivo conocidos y con esto lo que estamos trabajando es la negación interna. Afecta solo a un elemento de la oración y además contigua porque está pegada a nuestro foco, cuál es el elemento negado, ¿no? ¿Cómo podemos parafrasear no muy conocidos? En este caso, poco desconocido, bastante conocido, poco conocidos, extremadamente conocidos. Pues sería la C, poco conocidos. La idea es que trabajemos siempre con sintaxis, con semántica, para que vean un caso de una negación contigua con un adjetivo calificativo que valora una magnitud, que en este caso es el grado del conocimiento. También tenemos otro ejercicio interesante para trabajar los tipos de negación y cómo afecta, a qué repercuten. Y en el siguiente le decimos, lee los siguientes ejemplos. Tenemos el mismo tipo de negación que antes, es decir, que 2b, de esa negación que decíamos que solo afectaba a un elemento y que estaba pegada a ese elemento. Indica cuál es la interpretación correcta. Como veis, siempre trabajamos con un contexto, con interpretaciones, con parafraseos. En el ejemplo 1 dice, los niños no recogieron sus balones de fútbol en el polideportivo, aunque fue la orden que recibieron por parte del profesor. En este caso tenemos una negación externa que afecta a toda la oración y en ese caso una paráfrasis podría ser que el profesor les había pedido a los niños que recogieran los balones de fútbol en el polideportivo, pero ellos no lo hicieron, pues se dejaron los balones allí sin recoger. Esto es, los balones no se recogieron, es decir, la negación afecta a todo el contenido. Pero en cambio puedo tener, los niños no recogieron los balones de fútbol en el polideportivo, sino en el patio del colegio. En este caso lo que estoy diciendo es que afecta a un solo elemento de oración. Los niños no recogieron los balones de fútbol en el polideportivo, pero lo hicieron a lo mejor pues en el patio del colegio o en otro lugar. De esta manera que estoy viendo, les estoy contrastando una negación externa con una negación interna y una negación interna y ahora en este caso no contigua sino a distancia. ¿Os acordáis que antes hemos tenido el caso de no muy conocidos? De esta manera podemos enfatizar nuevamente los tipos o trabajar los tipos de negación. Bien, después pasaríamos a una práctica libre. Lee los siguientes enunciados y practica las negaciones que acabas de aprender, aportando una opinión negativa. No nos interesa que solo le demos nosotros muestras, sino que tenemos que ir comprobando durante el proceso que van entendiendo cómo se configura la negación. Y de ahí que vuelvan a aparecer expresiones como en nada más, para nada, de ninguna manera, etc. Pasamos al ejercicio 3, que es un poquito más interesante o abarca otro aspecto. Dice, observa estos pares, porque el segundo caso de cada uno da lugar a una secuencia agramatical. No comentó nada, correcto. Comentó nada, incorrecto. No supuso interés alguno, correcto. Supuso interés alguno, incorrecto. Igual en 3 y en 4. Lo que estamos viendo con ellos es precisamente esa exigencia del término de la polaridad negativa que
tiene que ir a partir, o mejor dicho, en posición preverbal. El no comentó nada o el no supuso interés alguno. Para que veáis cómo en nuestro manual abordamos las respuestas, también os he traído aquí un pantallazo, ¿no?, de las que podemos encontrar. Y fijaos que son respuestas muy explicativas, ¿no? Nada alguno, tampoco y perder detalle, exigen la presencia de no. Esto es, los indefinidos negativos y otras expresiones, como perder detalle, que se les asimilan, exigen un elemento negativo delante del verbo cuando aparecen en posición posverbal, en este caso el no. Por consiguiente, la negación delante del verbo en español es obligatoria, estableciéndose una exigencia mutua entre el elemento que va después del verbo y el que lo antecede, que es el preverbal, para que veáis un poquito cómo se transmite esa información a estudiantes que no tienen por qué conocer tantísima terminología como nosotros cuando impartimos clase. También en el manual, puesto que creo que os he dado un poco testigos, os he hecho testigos de la importancia de todas esas locuciones adverbiales o nominales, verbales, que son tan importantes, que deben dominar, de polaridad negativa. Les presentamos un inventario, ¿no?, como no perderse ni una, no dar ni chapa, no llegar a la suela del zapato, etc. Son locuciones que expresan tanto extremos de una escala como sustantivos minimizadores. Acordaos que estos eran los términos precisamente de polaridad negativa que van a exigir delante el término o el elemento inductor, que en este caso ya lo hemos puesto, que sería el no en todos los ejemplos. Si queremos practicar con nuestros estudiantes este tipo de locuciones, pues los dirigimos al suplemento. El libro cuenta tanto como la parte del manual en sí, como unos ejercicios al final donde podemos profundizar, ¿no? Y entonces, pues en este caso decimos, emplea algunas de las expresiones del recuadro para comentar los contextos comunicativos que se presentan. Por ejemplo, no dar ni chapa, no dar un palo al agua, no dar ni un duro, no perderse ni una, no fiarse ni de su sombra, etc. Y les damos situaciones, por ejemplo, que lo hablabais muchos vosotros por el chat, ¿no? A Carla siempre le gusta ir a todas las competiciones de natación. No le importa si no está preparada, a ella le gusta participar, ¿no? Pues, por ejemplo, Carla no se pierde ni una, ¿no?, como vosotros. Espero que no os perdáis ni un seminario. Bien, luego tendríamos el ejercicio 4A. Vamos a ir un poquito más a la profundización gramatical. Dice, la interpretación de estructuras negativas repercute en las características de las palabras que la integran y su posición en la frase. Por tanto, lee el siguiente cuadro y indica si la información es verdadera o falsa. Ahí hacemos un inventario que nosotros como profesores podemos ampliar con ellos incluso los elementos que exigen la negación, es decir, nuestros términos de polaridad negativa. Y además ofrecemos ejemplos con su posterior paráfrasis, ¿no? Dice, mira ahora estos enunciados. No estuvo nunca predispuesto. El nunca obliga a la inclusión del adverbio no cuando va detrás de él. O no las tengo todas conmigo, todo apunta a que no vendrá finalmente, y entre corchetes en este caso explicamos, tenerlas conmigo obliga a la inclusión del adverbio no. Por tanto, ahora les decimos, los elementos que demandan la negación del verbo van delante del verbo, pues ya sabemos que no, que van detrás. O el pronombre nadie, en el ejemplo no me abrió la puerta a nadie, actúa como un elemento que exige la presencia de no. En este caso, el término de polaridad negativa nadie exige el inductor negativo no. También le pedimos en 4B, por ejemplo, que vean o lean diferentes titulares y que subrayen las marcas de negatividad. Os he rodeado con un rojo los inductores negativos y os he subrayado los términos de polaridad negativa. No los repito porque más o menos los hemos ido comentando, ¿no? Por ejemplo, no tener idea, nadie, nada del otro mundo, etc. Otra cosa interesante, aprovechamos la presentación de la polaridad negativa para también recordar, quizás activar conocimientos previos para ser consciente de lo que saben, los términos de polaridad positiva. Y les comentamos con ellos que hay adverbios afirmativos como ya y también que por el contrario no admiten la negación, ¿no? Por ejemplo, el estudiante ya ha terminado su tarea,
funciona, pero el estudiante ya no ha terminado su tarea, no funciona. Quizás es un error de niveles muy bajitos o no tan bajitos, porque luego nuestros hablantes tenemos que tener en cuenta que el progreso y el contexto de enseñanza no es siempre el mismo. Para practicar esta polaridad positiva les remitimos al suplemento, ¿vale? No, simplemente para que lo tengáis ahí en cuenta, que no todo lo voy a ir explicando, pero cuando veáis la diapositiva en casa, tranquilamente podéis echarle un vistazo. Por último, pasamos también en el 4C a una explotación más libre de la negación. Nuevamente, les invitamos a que utilicen estos términos que les hemos presentado, ¿no? Por ejemplo, a mi juicio, en absoluto, para nada, de ninguna manera. Y aquí os damos respuestas posibles que podemos utilizar como guía. En el caso de 5A, ya estamos terminando la presentación de ejercicios. Fijaos que hemos dado mucha importancia al análisis de la negación. Vamos a un concepto, un tipo de análisis más profundo. Vamos a ver si lo entendemos paso a paso, lo voy a ir explicando. De las opciones destacadas en negrita, es decir, tengo los pares nada, algo, ninguna, alguna, tienen que ofrecer primeramente o indicar cuál es la opción correcta. Primeramente les decimos que hagan ese paso. Después tienen que completar la teoría que os la he dado resuelta en los cuadritos de abajo, ¿no? Y por último, en las oraciones condicionales, ¿crees que 3 y 4 se comportan igual que 5 y 6? ¿Y por qué? Fijaos que son ejercicios, puesto que estamos en el nivel C2, de una reflexión y una demanda cognitiva y una exigencia muy alta. Por eso voy paso a paso para que veáis los pasos que tendríamos que dar con nuestros estudiantes, ¿no? Pues bien, pues una vez que han seleccionado el pronombre o el demostrativo correcto, pasamos a la siguiente interpretación, que es más interesante. Vemos que en el caso de 1 y 2 se expresa probabilidad y solo admite el pronombre de carácter afirmativo. En el caso de 3 y 4 vemos que se expresa condición y solo se admite también el pronombre de carácter afirmativo. ¿Esto por qué es así? Pues lo tenemos aquí abajo, donde pongo la conciencia de la importancia de la naturaleza de los términos de polaridad negativa y de los inductores negativos. Puede que, a ver si podemos, y las prótesis condicionales, es decir, 1, 2, 3 y 4, son incompatibles con términos de polaridad negativos. No hemos hablado de que hay fuertes y débiles, pero os lo presento aquí también para que veáis el porqué de la razón. Y por eso tenemos agramaticalidad, en contextos o frases como puede que venga nadie, si dijera nada, si pudiera pegar ojo, si funciona, porque en este caso el pegar ojo es un término de polaridad negativa débil. Por lo tanto, todo esto tiene una complejidad y es muy importante que trabajéis, como habéis dicho, con los ejemplos en contextos, explicando a nuestros estudiantes el porqué de estas incompatibilidades o compatibilidades. Y fijaos que un pasito más allá sería ver el caso de 5 y 6, que tenemos aparentemente el mismo cómo, ¿no? En el caso de 5, dice, se expresa amenaza y requiere el pronombre de carácter afirmativo al manifestar posibles consecuencias negativas si se aumenta la cantidad. En cambio, en 6 se expresa una amenaza y requiere el pronombre de carácter negativo al expresar posibles consecuencias si no se cumplen unas expectativas iniciales. En este caso, el cómo es compatible tanto con indefinidos positivos como negativos. Entonces, la diferencia entre 3 y 4 y 5 y 6, aunque la tenéis explicada en las respuestas, es que en 3 y el 4 se expresan posibles consecuencias si se da la posibilidad escrita. En cambio, en 5 o 6 expresan una amenaza con represalia en caso de que la información anunciada ocurra. Ese cómo, ¿no? Seguro que a más de uno nos ha venido a la mente ese cómo amenazador.
Acabamos la presentación con un 5B, que sería ahora lo vamos a escuchar en una entrevista todos los tipos de posibles negaciones, sobre todo haciendo hincapié en las locuciones de polaridad negativa. Después vamos a retomar esas expresiones como no acertar, ni hecho de encargo, ni por asomo, no dar crédito, no ser muy de algo, y lo vamos a interpretar construyendo ejemplos de nuestra vida. Dice, por último, completa la información en 5B que falta con situaciones personales. Lo llevamos a la vida personal para que puedan reaccionar. Si consideramos que es importante trabajar estas expresiones, locuciones, pues también hay otro ejercicio en suplemento con el que podemos trabajar. Bien, pues todo esto es lo que ocupa la negación sintáctica principalmente, porque tenemos luego también ejercicios para trabajar la negación morfológica en nuestro manual. Por último, ¿qué consejos se pueden dar para la enseñanza de la negación? Es muy importante activar conocimientos previos, lo voy a desarrollar ahora un poquito más. Hay que tomar conciencia de las propiedades semánticas, sintácticas y morfológicas de lo que tenemos delante. Creo que hay que hacer una corrección muy profunda y detallada de los ejercicios. No es un sí, ¿no? Sino hay que saber por qué pasa si quito esto, qué pasa si quito lo otro, si añado lo otro. Hay que dedicar en clase una parte al estudio teórico, hay que ver cuál es la teoría de la negación en ese sentido. Hay que hacer una práctica real de lo aprendido, trabajando las diferentes destrezas, como hemos visto, a través de un audio, a través de prácticas más libres, más dirigidas y, por supuesto, una retroalimentación justificada. En estos niveles, o en este nivel en especial, esto no es así porque sí, sino el profesor tiene que aportar una retroalimentación que de verdad satisfaga las necesidades y la curiosidad de nuestros estudiantes. ¿Cómo puedo hacer o activar conocimientos previos? Pues bien, ¿cuál es la forma prototípica de la negación? Es una pregunta que puedo lanzar en clase en este nivel. ¿Cómo se niega prototípicamente en español? ¿Es necesario el adverbio no en esta frase? ¿Qué elemento la exige? ¿No? Puedo poner varios ejemplos en nuestra pizarra. No tengo ninguna camiseta para practicar. ¿Puedo quitar ese no? Sí, no. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el elemento, sin dárselo obviamente subrayado, que me demanda el inductor negativo no? Hay que tener claro la conciencia de las propiedades semánticas, sintácticas y morfológicas. Voy a darle un inventario, voy a dedicar tiempo al estudio de estas propiedades para que nuestros estudiantes realmente conozcan lo que hemos presentado. Esto es simplemente una repetición, cómo lo aplicaríamos, ¿no? Hay que hacer una corrección profunda y detallada de los ejercicios. Como decía, las respuestas no nos vale un sí, un no, verdadero o falso en la mayoría de los casos, sino que hay que darle explicación a nuestros estudiantes y sobre todo porque un estudiante de C2 es muy autodidacta, es muy autónomo y quiere una respuesta que de verdad esté a la altura de su nivel, de su exigencia. Hay que hacer una dedicación en clase al estudio teórico, como hemos visto, pues obviamente hay que trabajar más con ese cómo, cuando expresa una amenaza, hay que trabajar con esas condicionales, etcétera, pero en este taller o en este webinario es imposible, ¿no? dar muestra de todo lo que explicaríamos. Hay que hacer una práctica real de lo aprendido. De nada nos sirve si luego ellos en su día a día, en su producción oral o escrita, no pueden incorporar esta negación, estas construcciones de polaridad negativa. Por ello que les pongamos en situación para que ellos mismos las puedan incluir. Y una retroalimentación justificada. En este caso, os traigo una muestra de la guía del profesor. Estamos ultimando ya esta guía del profesor que muy pronto va a estar disponible junto con el manual que ya está, para que veáis qué tipo de consejos o herramientas damos a nuestros profesores para que puedan utilizar el manual en clase, ¿no? Por ejemplo, les decimos, tras la corrección de este ejercicio, puede ser un buen momento para dirigirlos a la píldora de aprendizaje, polaridad positiva. Puedes recordarle que, por contrario, es importante saber que existen términos, cuándo ocurre, cómo ocurre. Ofrecemos más ejemplos. Es decir, lo que queremos es facilitar y dar herramientas a nuestros profesores para que se sientan cómodos a la hora de trabajar con este manual. Y bueno, pues ahora pasamos a la parte de preguntas, dudas
y me he ajustado a la hora, creo que teníamos para trabajar. Perfecto. Si te parece, Pilar, vamos con la presentación, por si surgen algunas preguntas y las vamos recogiendo y luego luego las resolvemos, si te parece. Vale, ¿Vale? perfecto. No sé si quieres poner la última Vale. Sí, diapositiva. espera un momentito. Bueno, simplemente para dar las gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, Pilar. Lo dicho, hacemos ahora esa presentación un poquito del manual y si surgen preguntas, pues resolvemos después. Vale, perfecto. Pues voy a compartir mi pantalla. Dejo yo de compartir, ¿no? ¿O lo quitas tú ahora? Creo que he Ahora. dejado, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Pues comparto yo la presentación, que bueno, vamos a hacerlo un poquito en común. Bueno, habéis visto muchos ejemplos, ¿no? Del manual de español C2, que bueno, como decía antes, hemos lanzado hace muy, muy poquito y donde, bueno, es un manual que prepara, ¿no? a estudiantes de nivel avanzado, tanto a nivel oral como a nivel escrito y que invita, como habéis visto, al estudiante a analizar el lenguaje, reflexionar y sobre todo apoyarse en esas explicaciones claras, ¿no? que va a encontrar. Encontramos unidades independientes que incluyen material real, actual y también pues, numerosas actividades adicionales que sirven como complemento. Y bueno, como la parte digital no podía faltar, también tened en cuenta que también está en formato digital disponible. Y como decía, bueno, las unidades son independientes, tenemos 8 unidades que se dividen en estos 4 apartados de observación, análisis, práctica y producción. Estos ahora os lo explica un poquito mejor Pilar. Y en estas secciones pues vamos a trabajar la gramática, la morfología, la pragmática, el léxico o contenidos complementarios, como os decía, y tampoco se olvidan de trabajar la ortografía. Bueno, y los temas principales que tenéis pues, son el cambio climático, la equidad, literatura, deporte, ciencia, publicidad, salud y justicia. Vale, pues en cuanto a las diferentes partes del manual, nosotros hemos visto simplemente a lo largo del webinario la observación, que siempre empezamos con un texto que nos va a servir para luego trabajar a lo largo de la unidad todos los contenidos. A nosotras, por ejemplo, para que veáis lo que hemos visto de manera fraccionada, nos sirve para trabajar en la parte siguiente la negación, ¿no? Es decir, observamos un texto y a ver ahora qué hacemos con él. ¿Y puedes pasar? Sí. Ahí está. Pasaríamos al análisis, que esto es como lo que habéis visto en pequeñas pildoritas, ahora lo veis todo en una página completa, ¿no? Pues un análisis lingüístico, pragmático, que lo que nos planteamos es potenciar esa capacidad analítica y comprensiva del uso del español siempre en contexto, más allá de una interpretación fija que haga un poco dudar, ¿no? a nuestros estudiantes de por qué es esto. Es un poco de vamos a dudar. Después pasaríamos a la producción o la práctica en este caso, que se divide en los diferentes contenidos. Empezamos siempre por morfología, gramática, puntuación y ortografía. Hay diferentes tipos de actividades de respuesta abierta y cerrada para reflexionar sobre diversos aspectos gramaticales, ortográficos y sobre la puntuación, como decía. Y por último, tras esa parte, cerraríamos la unidad siempre con una producción. Se genera lenguaje de nivel C2, dependiendo de la unidad, podemos pedir una producción oral, una producción escrita, con diferentes géneros textuales, pero que siempre vayan acorde o que respondan a todo lo que hemos aprendido durante la unidad. Ese es un poco el marco final que nos sirve para cerrar la unidad. El suplemento y el modelo examen que no hemos hablado, pero sí que vosotros lo habéis comentado por el chat, tenemos para cada unidad, justo debajo de cada ejercicio, cuando se considera oportuno, remitimos al estudiante al suplemento a una determinada actividad. Véase el suplemento,
actividad uno, actividad 2. La idea es que puedan trabajar con material complementario tanto dentro del aula como fuera del aula, pero que siempre tengan recursos para profundizar, practicar más estos contenidos. Y algo muy interesante, creemos, es que hemos presentado un modelo de C2 junto con las directrices, consejos y una descripción de la prueba, ¿vale? Para que podamos usarla también con nuestros estudiantes. Y ahora sí, te dejo. Me ha adelantado. Bueno, el por qué utilizar español C2, bueno, habéis visto, ¿no? Con Pilar, que han trabajado mucho esos aspectos morfológicos, gramaticales y pragmáticos, siempre buscando dar un contexto, ¿no? y una explicación asequible para el estudiante. Todo ello pues apoyado en material auténtico, que han trabajado mucho para encontrar esos materiales más adecuados para aquellos aspectos léxicos y semánticos que querían trabajar. Y bueno, os invitamos también a que lo conozcáis, que lo incorporéis en vuestros cursos, incluso para aquellos estudiantes que están preparando el examen del F2, pues como veis, pues os va a ayudar muchísimo. Así que yo creo que no han salido preguntas. Creo que ha quedado todo muy claro. Bueno, te dan la enhorabuena porque dicen que en 1 hora no has hecho ni una pausa. No has parado de hablar y felicidades. ¿Eso qué significa? No, que vamos, que lo has hecho estupendamente, de ese esfuerzo que has hecho. El tiempo es oro y hay que hacerlo, ¿no? Un poquito a eso nos ajustamos. Totalmente. Muy bien, pues por nuestra parte, entonces, yo creo que Pilar estaría hecho. Por mi parte, agradecerte una vez más que colabores con nosotros, que nos hayas explicado con esa tranquilidad, con esa claridad, todos los términos que también se agradece, ¿no? Cuando, bueno, estás ante un tema un poco complejo. Bueno, además todo el mundo te iba poniendo, wow, está clarísimo, todo lo entendemos y, bueno, no han hecho preguntas, o sea que ha estado súper bien, de verdad. Bueno, pues yo no me puedo despedir de vosotros y de todos nuestros oyentes que nos han invitado. O sea, gracias, Estefanía, por tu confianza y por vuestra confianza. Ya sabéis, quedan mucho. Muy bien, pues un placer volver a veros, un placer también, Pilar, y nos vemos pronto en el próximo webinario. Un saludo. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.